Hola, muy buenas. Vale, hoy toca hablar un poco sobre la curva IS. A ver, la curva IS, recordar que la curva IS lo que hacía era reflejar el tipo de interés y el nivel de producción que equilibra el mercado de bienes de nueva producción, ¿vale? Entonces, esa curva, lo que hacíamos nosotros era dibujar unos ejes. Aquí poníamos el tipo de interés y aquí situábamos el nivel de renta o el nivel de producción. Entonces era una curva que tenía una pendiente negativa, iba descendiendo. Bien, el punto donde tocaba al eje vertical, ese punto se llama ordenada en el origen, y el punto donde toca al eje horizontal se llama abscisa en el origen. Y lo que está pendiente, esta línea pues tendrá una inclinación. La inclinación viene dada por la pendiente. Vale, pues hay veces que esa curva se puede mover, se puede desplazar, ¿vale? Se puede desplazar hacia la derecha, o sea, como desplazarse como hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, pues vamos a ver qué puede determinar que esa curva se desplace. Y luego la diferencia entre desplazamiento y movimiento, que hay muchos tienen confusión, ¿vale? Aunque en ciertos manuales, bueno, cuando llegue ahí ya os comentaré. Recordad que nosotros cuando trabajamos con el modelo IS, lo que hacíamos era, pues partiendo del modelo renta-gasto, pues suponer que la inversión dependía de, aparte del nivel de renta, o sea, que pudiera depender del nivel de renta, cosa que parece factible, o sea, que parece coherente, hacerla depender también del nivel, del tipo de interés, ¿vale? Porque el tipo de interés nos podrá animar más o animar menos a pedir prestado. Entonces, digamos que el modelo básicamente era el consumo que puede depender de la renta disponible, o sea, la renta disponible, pues básicamente es lo que me quede de renta una vez que me quitan los impuestos netos, digamos, netos de transferencias. Más dependerá de la inversión, porque la inversión dependerá, por ejemplo, del nivel de renta y del tipo de interés, y dependerá del gasto, ¿vale? Entonces, este es un modelo teórico. Si lo queremos formalizar un poco más, si le queremos dar forma y queremos que sea, por ejemplo, un modelo sencillo de trabajar, pues le daremos, digamos, una forma lineal. Entonces, para eso, pues haremos que el consumo tenga una parte, por ejemplo, autónoma, luego la propensión marginal al consumo, y aquí dentro simplemente voy a poner I menos T, ¿vale? Imaginar que la T pues, son los impuestos menos transferencias. O sea, impuestos netos de transferencias. Venga, voy a poner también las transferencias. Luego, esta T, los impuestos pueden ser que sean fijos o que sean proporcionales a la renta. De momento voy a dejarlo así. Lo mismo se podría hacer si esto dependiese de la renta, los impuestos. Vale. El nivel de inversión tendrá una componente autónoma, por ejemplo, una parte que dependa de la renta y una parte que dependa del tipo de interés. Y luego tendremos el componente, digamos, del gasto autónomo. Bueno, voy a hacer una cosa, para que sea más completo, le pondré una parte fija, luego menos, a esta le pondré T por I, ¿vale? Para que los impuestos tenga de todo ya. Tengo una parte fija y una parte proporcional a la renta. Bien, esta curva sería todo aquí, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que cambie de aquí, o sea, de qué partida cambie o de qué variable cambie, pues esa curva podrá cambiar. Se podrá desplazar hacia arriba o hacia abajo. A ver, desplazar hacia arriba es como desplazar hacia la derecha, ¿vale? O hacia abajo. Entonces, para ver qué variables hacen que eso se mueva, pues lo que voy a hacer es simplificar eso un poco. Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer esto. Primero voy a multiplicar esta C por todo lo que hay aquí dentro. Y me va a quedar I igual a C0 más C por I, pues CI
menos CT0 más menos CTI, aquí hay un más C por la transferencia, más I0 más MI menos. Bueno, este sería un modelo completo, todavía sin sector exterior, ¿eh? Voy a marcar todo lo que lleve I y voy a hacer dos cosas. Primero voy a dejar la I allí y luego dejaré el tipo de interés allí, porque quiero explicar, para lo que quiero explicar, me interesa que estén de las dos maneras. Primero, dejando la I en el lado izquierdo. Pues se quedará esa I menos CI más CTI menos MI. Y en el lado derecho me quedará el componente autónomo del consumo menos C por el componente autónomo de los impuestos, más C por las transferencias, más la inversión autónoma, menos IR y más el componente autónomo del gasto. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer ahora, vale, esto como lo recuerdo, bien, voy a sacar la I factor común. Me va a quedar 1 menos C más CT menos M. Y aquí pues me va a quedar, lo que voy a hacer es primero juntar todos los componentes autónomos, todo lo que sea componente autónomo, vale. Y luego dejaré la parte que depende del tipo de interés. Y ahora voy a despejar la I. Y se me va a quedar. A ver, me interesa ponerlo de esta manera. Mira, se quedaría por un lado se quedaría, estos son los componentes autónomos. Y eso iría partido por esto de aquí. 1 menos C más CT menos M. Luego menos I y lo mismo. Esto también divide a la I. Pues 1 menos C más CT menos M por R. Vale, lo que he hecho, he puesto el modelo, la curva IS de esta manera porque quiero que entendáis una cosa. Mira, la producción que es la I va a cambiar. Mira, siempre que se produzca un cambio en algún componente autónomo, la producción va a cambiar. Cualquier cambio en un componente autónomo va a hacer que esa curva se desplace o hacia acá, o sea, como si fuese hacia arriba o hacia abajo. O sea, o aumentando la producción o disminuyendo la producción. Vale, depende del componente autónomo que cambie, pues aumentará la producción o disminuirá la producción. Por ejemplo, si aumenta un componente que esté sumando, por ejemplo, si aumenta el consumo autónomo, aumentará la producción. Si aumenta el impuesto autónomo, como este va restando, pues disminuirá, o sea, si aumentan los impuestos, disminuye el consumo, ¿vale? O sea que eso hará que disminuya la renta o la producción. Si aumenta la transferencia, como va sumando, pues lo mismo, desplazamiento, o sea, aumentará la producción. Si aumenta la inversión autónoma o aumenta el gasto público, pues aumentará, digamos, que esta curva se desplazará como hacia la derecha o hacia arriba. Bien, pero siempre que aumente solamente un componente autónomo, la curva se moverá, pero paralelamente. O sea, se podrá mover o hacia arriba o hacia abajo, o sea, o así, pero tendrá que ser paralela, como he hecho ahora, o como he intentado hacer. Ahora, si cambia, por ejemplo, algo que esté aquí, el momento que ya cambie algo que esté aquí, cambiará la pendiente. O sea, se podrá mover también, o sea, se podrá desplazar, pero ya no mantiene el mismo valor la pendiente, ya la pendiente cambiará. Depende de cuál cambie, pues tendrá más inclinación o menos inclinación. ¿Vale? Eso es muy importante. Bueno, pues si lo miráis así, por ejemplo, un incremento del gasto autónomo, pues va a suponer, o sea, la parte que está abajo es la que nos va a fijar el multiplicador. O sea, el multiplicador del gasto autónomo va a ser esto. Va a ser 1 partido de lo que esté abajo. 1 menos C más CT. Entonces, si incrementa, por ejemplo, el gasto público,
pues el incremento en la renta pues será esto de aquí, 1 partido de lo que pongo abajo, pues por lo que varía el gasto público. Y así se podría hacer con todo lo que hay aquí, ¿vale? Si aumenta, por ejemplo, la inversión, pues el incremento en la renta pues va a ser pues 1 partido de todo eso, 1 menos C más CT menos M, por el incremento de la inversión. Si incrementa, por ejemplo, la transferencia, como aquí hay una C, pues en vez de un 1 aquí aparecerá la C, pues por lo que incrementa la transferencia. Si es el componente autónomo de los impuestos, pues será menos C por lo que incrementa los impuestos. Aquí, como es negativo, la renta disminuirá. Y si lo que aumenta es el consumo autónomo, como aquí se supone que lleva un 1, pues irá así. O sea que yo desde aquí puedo saber cómo va a cambiar la renta viendo qué elemento del componente autónomo ha cambiado. Vale, si expresáis por ejemplo, la curva IS, pues como viene en el manual, dejando por ejemplo el tipo de interés aquí, bueno, pues si dejáramos el tipo de interés aquí, a ver si soy capaz de hacerlo de cabeza, pues me va a quedar así. Creo que si voy a ser capaz de hacerlo de cabeza, así tardo menos tiempo. Vale, y luego en este lado pues me va a quedar menos 1 menos C más CT menos M partido por I. Esta digamos que es la versión a la que estamos acostumbrados. Vale, lo mismo, cualquier cambio aquí en cualquier componente autónomo hará que esto se desplace, depende del que cambie, o hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Ahora, si lo que cambia es algo que está aquí, fijaros que aquí aparecen parámetros digamos, del modelo IS. ¿Qué aparece? Pues aparece, por ejemplo, la C, que es la propensión marginal al consumo, que es la parte de la renta que destinamos al consumo. Aparece T, que es el tipo impositivo. Aparece que es la parte de la renta que me quitan. Aparece la M, que es la sensibilidad de la inversión a la renta. Ya aparece la I, pero aparece la I, la que ponen aquí, y aparece la I, que sería la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. O sea, que aquí están los parámetros digamos, del modelo. Pues si cambia alguno de estos parámetros, cuando cambia algo de aquí, lo que se modifica es la inclinación de la curva, ¿vale? Depende de lo que cambie, podrá ser más plana o menos plana. Por ejemplo, si aumenta la I, si aumenta hasta ahí, esto hará que la fracción disminuya, y si disminuye la fracción, disminuye la pendiente, pues será más plana, ¿vale? Se volverá más horizontal. Por ejemplo, si aumenta el tipo impositivo, si aumenta la T, como la T va sumando, o sea, aparece en un sumando, si lo que aumenta es la T, imaginad que aumenta la T, el tipo impositivo, pues esto será más grande. Como esto va sumando, para que lo de arriba sea más grande, el numerador será mayor y el cociente será mayor. Entonces lo que hará es que se volverá más inclinada, ¿vale? O sea que depende de lo que cambie, pues se volverá más inclinada o más horizontal. Pues básicamente quería explicaros esto. Entonces otra cosa, la diferencia entre desplazamiento de la curva y movimiento en la curva. Ojo, hay gente que al desplazamiento también le llama movimiento de la curva. O sea, lo importante, ¿vale? A ver, aquí no hay duda. Cuando hay un desplazamiento es que la curva se mueve, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Y cuándo se va a mover la curva? Pues se moverá la curva. Recordad que el modelo IS, pues tiene dos variables endógenas, R y la producción o renta. Vale, siempre que cambie algo
que no sea ni R ni I, o sea, que es algo que aparezca en el modelo, alguna variable que aparezca en el modelo que no sea la variable endógena, se producirá un desplazamiento. Si lo que cambia es una de estas dos, se produce un movimiento. Por ejemplo, imaginar que cambia C0, o sea, el componente autónomo, del consumo. Pues esto se moverá, si cambia, si aumenta, se moverá hacia arriba. Si disminuye, se moverá hacia abajo, ¿vale? Cambia el componente autónomo de los impuestos. Bueno, pues si aumenta, como va restando, se moverá hacia abajo, y si disminuye, pues se moverá hacia arriba. ¿Que aumenta la transferencia? Pues lo mismo. ¿Que aumenta la propensión marginal al consumo? Pues lo mismo. Se moverá o hacia arriba o hacia abajo. Y ahí lo que pasa es que también se podrá modificar la inclinación, ¿vale? O sea, cualquier cambio que haya en este modelo, que no sea ni el tipo de interés, ni sea en la producción o renta, hará que esa curva se desplace. Y dependiendo de la que cambie, podrá incluso modificar la inclinación. Se podrá desplazar y se podrá modificar la inclinación. Ahora, si lo que cambia es el tipo de interés o el nivel de producción o renta, lo que se produce es un movimiento en la curva. Por ejemplo, imaginar que el tipo de interés lo tenemos aquí. Bueno, pues en este modelo, si el tipo de interés está aquí, eso me predice que para que el mercado de bienes esté en equilibrio, el nivel de producción pues tendría que ser el que esté aquí, pues I0 le llamaré. O sea que me estaré en este punto de la curva. Ahora, imaginaros que el tipo de interés baja, o sea, cambia el tipo de interés. Pues el tipo de interés cambia aquí. Y aquí cogerá un valor R1. Vale, pues entonces para ese tipo de interés, si todo lo demás permanece constante, para ese tipo de interés, el nivel de renta ahora será este de aquí, será I-1. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque en un principio estábamos en esta situación y cuando baja el tipo de interés estoy en esta situación. He pasado de la A a la B. Me he movido en la curva. Me he movido aquí. Pero la curva no se ha movido. Me he movido yo, ¿vale? Ha sido un movimiento en la curva, no un movimiento de la curva, ¿vale? Os digo eso porque hay manuales donde en vez de poner desplazamiento, pone movimiento de la curva. Y eso es sinónimo de desplazar la curva, ¿vale? No es lo mismo movimiento de la curva que movimiento en la curva. O sea, en este caso, la curva no se mueve, lo único que se mueve es la situación de equilibrio que está. De pasar de este punto ha pasado a este, pero estando en la misma curva, ¿vale? Original. Muy bien, pues esto era lo que quería comentar sobre el modelo IS. Yo creo que ya la semana que viene pues se podrá prestar a que ya empiece a subir vídeos sobre el tema 4, que creo que es la demanda de, no sé si es la demanda de dinero, creo que sí, porque el tema 5 supongo que será el modelo LM, y luego ya por la combinación de los dos, pues para ver el equilibrio en los dos mercados, en el de bienes de nueva producción y en el mercado financiero o monetario. Bueno, pues hasta el siguiente vídeo.